Bueno, vamos a desarrollar un ejercicio que es bastante completo. Es el ejercicio 3 de la práctica 7. Este ejercicio trata de una empresa que quiere tener cierta idea de cómo va la concentración de impurezas en alguno de sus productos. Quieren que esa concentración de impurezas no supere el 3%. Eso es lo problemático para esta empresa. Entonces, se puede suponer que la concentración de impurezas de un lote sigue una distribución normal, y para poder corroborar si están trabajando con una concentración adecuada o no, van a tomar una muestra aleatoria de 20 píldoras, se hace la media de la concentración de impurezas, da cierto valor con cierto desvío, y se pide contrastar una hipótesis al 5% de que la hipótesis nula, con la hipótesis nula de que la media poblacional tiene una concentración de 3% respecto a una alternativa que es de más del 3%, y piden más cosas. Lo que es importante es que tengamos en claro el método para test de hipótesis. Es una serie de pasos, donde el primer paso es establecer las hipótesis que quiere nuestro cliente, pasar un modelo estadístico de la situación para poder tener parámetros poblacionales a los que mencionar, y esos parámetros poblacionales van a ser mencionados en dos hipótesis estadísticas, las hipótesis nula y alternativa, que se formulan en términos de los parámetros del modelo. Superado este paso, se elige un estadístico de prueba adecuado, dado el modelo que se está considerando, se determina la distribución que tiene ese estadístico de prueba cuando la hipótesis nula es verdadera, ya sea en forma exacta o aproximada, se determina una zona de rechazo, y con la muestra, con los datos de la muestra, se decide, ya sea utilizando la zona de rechazo y el nivel de significación, o utilizando el p-valor. Con eso se extrae una conclusión y se devuelve al cliente una respuesta en términos del problema que planteó. En nuestro caso, vamos a tratar de extraer la información que necesitamos de la primera parte del enunciado del problema. Entonces vamos a comenzar con el paso de establecer las hipótesis que quiere el cliente, modelizar la situación y de ahí transformar a las hipótesis estadísticas. En este caso, el ejercicio es bastante claro acerca de lo que busca con las hipótesis a testear. Dice que quieren contrastar con nivel 5% una hipótesis nula de que la media poblacional de la concentración de impurezas es 3%, frente a una alternativa de que es más que 3%. Entonces, está bastante clara cuáles son las dos hipótesis, pero sí necesitamos traducir esto a términos estadísticos. Entonces vamos a tener que establecer un modelo para poder enunciar las hipótesis. Vamos a llamar XY a la concentración de impurezas de la iésima píldora, y eso va a estar medido en porcentaje. Estas XY van a ser 20 variables aleatorias, porque son 20 las píldoras que se toman de muestra. El enunciado informa que las XY tienen distribución normal con media y varianza desconocidas, y vamos a llamar, como siempre, muy sigma cuadrado estos parámetros. Entonces ahora traducimos las hipótesis que se quieren contrastar en términos de los parámetros poblacionales, es decir, tiene que aparecer el parámetro mu mencionado en las hipótesis nula y alternativa. En nuestro caso serán una hipótesis nula de mu igual a 3 contra una alternativa de mu mayor que 3. Vamos por el paso siguiente, que es elegir un estadístico de prueba adecuado. Para resolver esta cuestión, vamos a utilizar el mapa conceptual que lo resuelve con 3 preguntas. Entonces, para una hipótesis nula de mu
igual a mu0, las tres preguntas eran las siguientes. La primera es si tengo una muestra con distribución normal. Nuestro caso es que sí. La segunda pregunta es si la varianza es conocida. Nuestro caso es que no. Entonces, cuando salimos por no, el estadístico es un estadístico del tipo T, que es estandarizar la media muestral con el centro planteado en lo que pide la hipótesis nula, mu0. Entonces, nuestro estadístico T será x barra menos mu0 sobre el error estándar de x barra. El resto del desarrollo no interesa. Entonces vamos a tratar de establecer la distribución cuando la hipótesis nula es verdadera para ese estadístico de prueba. Entonces, para nuestra hipótesis nula de mu igual a 3, el estadístico de prueba es el que ya veníamos mencionando y sabemos que tiene distribución T de student con 19 grados de libertad. X barra y S representan lo que habitualmente mencionamos, media muestral, y S es el desvío estándar. Ahora vamos a determinar la zona de rechazo. La zona de rechazo, recordemos que viene asociada con la regla de decisión. Para eso es necesario conocer el nivel de significación y además el sentido que tendrá en un gráfico la cola de la distribución que la va a indicar la hipótesis alternativa. Eso ya lo habíamos visto en la parte conceptual del test, que son las hipótesis alternativas las que determinan las zonas de rechazo. Entonces, para una hipótesis nula, que siempre la vamos a tomar mu igual mu0, teníamos tres tipos de alternativa, por menor, por mayor o por distinto. Si es en nuestro caso, la alternativa por mayor está indicando una zona de rechazo con cola a la derecha. Es decir, vamos a declarar que son valores que se alejan de la media, que está proponiendo la hipótesis nula, cuando van a ser cada vez más grandes. Mi alternativa es por mayor, entonces mi zona de rechazo es hacia la derecha. En nuestro caso, tenemos fijado un nivel 5%, o sea, alfa igual 0,05. La hipótesis alternativa es una hipótesis por mayor. Entonces, la forma que va a adoptar nuestra zona de rechazo es del tipo una cola a la derecha, como está indicado en este gráfico. La zona de rechazo para el 5% va a ser determinada entonces por un valor crítico de la distribución student, es decir, el que deje 5% de la distribución a la derecha, para 19 grados de libertad. Entonces, ese valor a partir del cual comienza la zona de rechazo es precisamente el valor crítico student 005 con 19 grados de libertad. Tomamos la tabla o tomamos la aplicación y ese valor umbral es 1,729. Entonces ahora estamos en condiciones de elaborar una regla de decisión y va a ser la siguiente. Bueno, si el estadístico de prueba, cuando esté valorizado en la muestra que observamos, si ese estadístico de prueba calculado en la muestra cae en la zona de rechazo, podemos rechazar H0. Es decir, si valorizando el estadístico de prueba en la muestra, ese valor supera al 1,729, vamos a poder rechazar la hipótesis nula. Pero para eso ya estamos en la próxima etapa, que es la de la toma de decisión. Como es habitual, vamos a llamar al estadístico de prueba valorizado en la muestra, lo llamamos, por ejemplo, T observado, y se trata de reemplazar los valores de los estimadores por las estimaciones. De esta forma queda determinada la regla de decisión. Si T observado es mayor o igual que 1,729, podemos rechazar la hipótesis nula. Hasta acá trabajamos en forma teórica, no necesitamos haber visto la muestra, solamente necesitábamos el tamaño de la muestra para determinar la distribución, pero nada más que eso.
A partir de este momento sí vamos a necesitar conocer qué es lo que dio la muestra para saber cuál es la decisión que vamos a tomar. Vamos a poder decidir en dos sentidos, de dos formas distintas, o con nivel de significación o con p-valor. Vamos a aplicar la regla para decidir en nuestro caso. Nuestro t observado es x barra menos 3 dividido s sobre raíz de 20. Y el enunciado informa que la concentración media de la muestra fue 3,17 y que la desviación típica fue 0,34. Por lo tanto, al reemplazar esos valores, el t observado es 2,236. La pregunta es, ¿2,236 es mayor o igual que 1,729? Sí. Sí, entonces quiere decir que con mi muestra observada estoy cayendo dentro de la zona de rechazo, por lo tanto puedo rechazar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alternativa. Ahora bien, lo único que resta es informar correctamente a nuestro cliente de la situación. Es decir, que tengo que dar respuesta en términos del problema. Al cliente lo tengo que informar de una manera comprensible en su lenguaje propio. No le puedo enunciar rechacé H0, porque no sabe de lo que estamos hablando. Entonces, pensando en que uno siempre va a reportar estos informes de manera escrita, tiene que quedar bien asentado que la decisión que se está tomando y con el grado de error que se está trabajando. Eso queda expresado en frases como, por ejemplo, hay evidencia que el porcentaje de impurezas supera 3% con un nivel de significación del 5%. O bien los datos observados muestran evidencia con un 5% de significación que el porcentaje de impurezas supera el 3%. Es decir, el nivel de significación de alguna manera nos está garantizando el tamaño del error que estamos admitiendo para trabajar. Vamos a hacer una nota aparte de lo que pide el ejercicio acerca del nivel de significación y los errores del tipo 1 y 2. Recordemos que el nivel de significación, que es lo que llamamos alfa, es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Es una probabilidad condicional. En este inciso que trabajamos, el nivel de significación fue 5%, y es importante mencionarlo siempre en la conclusión final al cliente. En este caso también, el error 1 quedaría expresado de la siguiente manera: es decidir que la concentración de impurezas supera el 3% cuando en realidad no lo hace. Y el error 2 sería decidir que la concentración de impurezas es de 3% cuando en realidad la supera. Bien, pasemos al segundo ítem, que es, dice que sabiendo que el p-valor es de 0,019, pregunta si es coherente que este valor con la conclusión anterior. ¿Por qué y cuál sería su conclusión para un nivel de 1% en lugar de 5%? Bueno, para investigar un poco esto del p-valor, podríamos explorar con un gráfico dinámico. Lo que tenemos graficado acá es una distribución t-de-student con 19 grados de libertad, apropiada para testear esta hipótesis, este juego de hipótesis que veníamos trabajando. Si ustedes observan, el área grisada que comienza aquí, que es en el 1,729, o sea, en el valor crítico 0,05, el área grisada entonces, que comprende el área roja también, es decir, desde aquí hasta más infinito, esta área mide 5%, 0,05. Esa es la proporción de área bajo la curva. Bien, si, en el punto TOBS puse valores posibles para un T observado. En nuestro caso, el T observado fue de 2,236. Si ustedes observan, el área que comprende desde el T observado hasta más infinito
el área bajo la curva, está señalada en este gráfico con color rosa. Entonces, si nosotros, de acuerdo a cómo movemos ese T observado, es que esa área se agranda o se achica, sale o se mete de la zona de rechazo. Entonces, por ejemplo, para un valor como el que nos dio a nosotros en la muestra, que era 2,23,6, vamos a desplazarlo, ahí está, y me acerqué un poquito, 23. Acá queda representado para ese T observado de 2,236, ¿cuál es su p-valor? 0,0188, o sea, lo que decía el enunciado, 0,019. Entonces, fíjense lo que sucede. Con este T observado, por un lado, nos metemos dentro de la zona de rechazo que señala el nivel de significación 5%. Y estamos observando que el área de la curva, el área bajo la curva que queda determinado desde el T observado hasta más infinito, es más pequeña que el área que queda marcada desde el nivel de significación 5%. Entonces recuerden que en la parte conceptual habíamos dicho que siempre vamos a rechazar una hipótesis nula cuando el p-valor que estamos observando sea menor o igual que el nivel de significación. Entonces, acá concretamente lo estamos viendo, que es un área menor. Ahora, ¿qué pasa cuando cambio mi nivel de significación? Si en lugar de 5% es 1%, o sea, mi área grisada se va a desplazar aún más a la derecha, porque si en mi T observado estoy teniendo un p-valor de 0,019, el 0,01 va a quedar aún más desplazado hacia la derecha. Por lo tanto, lo correcto en ese caso será adoptar una posición de no rechazar una hipótesis nula. Y eso es esos son los juegos que suceden con las decisiones. Con un mismo valor, depende del nivel de significación que esté considerando, que podría rechazar o no la hipótesis nula. Por eso es que es tan importante fijarlo con anticipación, el nivel de significación con el que se quiere trabajar. Bueno, volvamos a nuestra presentación. Y ahora el problema nos plantea otra cuestión. Nos hace imaginar que en lugar de tener una hipótesis alternativa unilateral, tenemos una alternativa bilateral, o sea, por distinto. Y entonces nos pide que sin hacer ningún tipo de cálculo, anticipemos cómo sería el p-valor, si mayor, menor o igual que el 0,019 que habíamos visto que estaba para nuestra muestra. Entonces, lo que tenemos que recordar es lo siguiente, que para una hipótesis bilateral, en términos de zona de rechazo, la zona de rechazo queda definida por dos colas, ¿verdad? Que es a izquierda o a derecha del valor central. ¿Por qué? Porque estoy evaluando la posibilidad de alejarme del centro tanto por más como por menos, ¿sí? Entonces, estas dos áreas representan las zonas de rechazo. En términos de p-valor es lo mismo, es el mismo concepto. Entonces, el p-valor tiene que considerar ambas regiones para contar en la probabilidad. O sea, es la probabilidad de alejarme más de lo que estoy observando, tanto por más como por menos, ¿sí? Entonces, por eso es que tengo que contar las dos áreas, las dos colas de la distribución. Si lo viese en fórmulas, el p-valor es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, observando la muestra que observo, pero sabiendo o dada la condición de que la hipótesis nula es verdadera. Si lo pasara a las fórmulas, el p-valor sería la probabilidad de que una variable aleatoria t de 19 grados de libertad supere el valor 2,236 o esté por debajo del negativo de eso, de menos 2,236,
dado que la hipótesis nula es verdadera. O sea, es tratar de sumar las dos colas de la distribución. Y aquí termina.